El traductor de Google es una aplicación que está utilizando la mayoría de los estudiantes de inglés y ellos me preguntan si es válida o no, o si es confiable o no, y la respuesta en términos generales es que sí, sí es correcta y es buena, pero a veces por errores humanos o por cosas que el algoritmo no puede manejar correctamente, puede tender a equivocarse. Y ahí es donde los profesores nos damos cuenta de que los estudiantes utilizan el traductor. Entonces, creé 3 oraciones para mirar cómo la aplicación traducía, a ver cuáles eran los errores que podría cometer. La primera oración es: la casa se casa con la que la casa. ¿Cuál es el problema ahí? La ambigüedad, porque una casa normalmente no se casa, y si se va a casar no se casaría con alguien que la casara. La segunda es: el papá del tomate validó mi pontificado. ¿Cuál es el problema de esa oración? Tiene problemas en que no hay tildes en la palabra papá y la palabra validó, y además utiliza la palabra pontificado, que puede confundir al traductor confundiéndolo en la parte de será papa de Papa Francisco o papá del tomate. Y la tercera es: el ejército ejercitó su tropa mientras yo me ejercito. ¿Cuál es el problema ahí? Utilizamos 3 palabras idénticas que solo se diferencian en la entonación y en la tilde, ¿sí? Y además las puse todas en mayúscula inicial para que el traductor se le hiciera más difícil entender si era un sustantivo propio o común. Entonces miremos la traducción de la primera. En la primera traducción, la forma que la hizo es incorrecta. ¿Cómo sería la forma correcta? La forma correcta sería: the house marries the one that hunts it. ¿Por qué? Porque la casa es el sujeto, the house. El verbo casar es marry, en tercera persona con la S, en presente simple. Aquel que, the one, que no podemos decir who, sino that, y utilizamos hunt con tercera persona porque es presente, y tenemos que poner it porque si no queda la oración incompleta. En la segunda parte, el papá del tomate validó mi pontificado, se pegó una equivocada horrible y no lo hizo bien. La forma correcta es: the tomato's dad validated my pontificate. ¿Por qué? Porque primero que todo estamos utilizando el posesivo sajón. Entonces tenemos que utilizar the tomato's dad, lo que llama uno la comita, que se llama apóstrofe. Validated, que es el verbo validar, y viene en pasado, y de ahí sigue my pontificate, pues normal. Y la tercera la hizo también incorrecto. La forma correcta era: the army exercised its troop while I exercise. ¿Cuál fue el error principal? En la parte del final. No había que poner while I army, porque ahí lo que está diciendo es mientras yo ejercito. Ese fue el error. La forma correcta era exercise. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Ninguna aplicación, o en este momento la tecnología, no puede reemplazar lo que nosotros tenemos acá, que es la manera de juzgar en el caso de los significados de una oración o una palabra. Eso no lo sabe manejar todavía una inteligencia artificial, y todavía una aplicación no puede reemplazar a un profesor de inglés, ni una aplicación o página puede reemplazar a un traductor, ni un contador, ni un médico o un veterinario. Las aplicaciones y la tecnología están para ayudarnos, más no para reemplazarnos. Todavía falta mucho para que nos reemplacen. Y recomiendo 2 cosas. Lo primero: si vas a utilizar un traductor, tienes que revisar primero que todo tu puntuación, tu gramática y tu ortografía. Lo segundo es utilizar palabra por palabra la traducción. No cojas el texto y lo tires de una y eso que lo traduzca como sea. Hazle un poquito la vida fácil al traductor para que entienda cómo se debe traducir. Y te recomiendo también que en vez de utilizar un traductor, utilices un diccionario. Y el mejor diccionario online que existe es Word Reference. Así que esa es la forma en la cual uno debe manejar el traductor para que no cometa estos errores.